Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo Camino al CEO. Hoy día estamos con una tremenda invitada, Maya Hoffman, gerente general de Banco Falabella. Maya, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y poder conocerte en profundidad un poco más este backstage de lo que uno ve más como en el mundo más organizacional, ¿no es cierto? No, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Quién es Maya Hoffman? Bueno, Maya Hoffman es uruguaya, tiene 3 hijos, está casada, tiene 3 hijos, una nena de 8, un niño de 6, otra niña de 3 años, vive en Chile hace 12 años y es gerente general del Banco Falabella hace 1 año y medio, pero lleva 12 años trabajando en Banco Falabella. Toda una vida ya en Banco Falabella. Toda la vida en Chile ha sido en el Banco Falabella. Oye, Maya, y si nos devolvemos un poco el tiempo y pensamos en ese primer trabajo que tuviste, ¿cómo marcó ese primer trabajo en la posición que estás hoy? Bueno, primero yo empecé a trabajar muy temprano. En Uruguay es muy común trabajar y estudiar al mismo tiempo. Uh-huh. Así que yo estaba estudiando la carrera de contador público y entré a trabajar en PricewaterhouseCoopers cuando entraba a tercer año de facultad. Y entré en el área de tributaria. ¿Por qué tributaria? A mí la verdad que me gustaba mucho, siempre me gustó mucho resolver problemas y encontré que en tributaria uno tiene que, en el marco de una ley, como buscar alternativas para optimizar todo lo que es la gestión de pago de impuestos y me parecía bastante atractivo y me divirtió mucho. ¿Y por qué entré a Price en aquel momento? En Uruguay, dentro de las opciones que había, Uruguay es un país más chico, y dentro de las opciones que había, yo estaba convencida que quería entrar a un lugar que me permita seguir aprendiendo. Yo era muy creyente de esta idea de que al principio cuando uno entra al trabajo tiene que seguir con la constante capacitación. Y estas empresas como Price y lo que llaman la Big Four tenían una propuesta muy atractiva en donde primero te permitían trabajar 6 horas y eso me permitía compatibilizar los estudios con el trabajo, pero además eran empresas que estaban muy involucradas en lo que era la academia en Uruguay. O sea, son muchas de estas empresas, tienen las cátedras de las universidades, las dictan los docentes que trabajan en estas firmas, y a mí eso me atraía mucho. Sentía que era un lugar donde yo iba a poder aprender mucho, iba a poder mejorar como profesional, y eso era lo que en ese momento más me atraía. Además, algo que también bastante bueno es que una vez que me recibí trabajando en Price, también a partir de ellos tuve la posibilidad también de ir como docente a la universidad. Entonces, como que poder seguir con ese constante desarrollo también era algo importante. Y algo que me pasó en el trabajo es que cuando trabajaba conocí a la directora de impuestos en aquel momento, que se llamaba Patricia Márquez, y me acuerdo que me marcó mucho porque era una mujer muy power, una mujer que tenía hijos, que tenía familia, que al mismo tiempo tenía una posición muy alta de liderazgo, y además era muy seca, o sea, era muy rápida numéricamente, y me acuerdo que yo podía tardarme, no sé, una semana en hacer una declaración jurada y la miraba en 3 minutos, y en 3 minutos detectaba todos los errores, y yo siempre decía, algún día quiero ser como ella, me acuerdo mucho de eso. Y también fue un espacio donde conocí a 4 grandes amigas, que hasta el día de hoy somos muy amigas, que eran también mujeres muy powers, muy metidas con su carrera profesional, con proyección también, en aquel momento eran muy jóvenes, pero tenían una proyección de lo que querían ser, y de hecho lo que son hoy en día, que a mí me inspiró mucho y aprendí muchísimo de ellas, totalmente. Así que fue una primera gran escuela. Y entiendo de esa mirada y que en el fondo encontraste como súper claro una persona en quien inspirarte y que le guiara un camino hacia donde mismo ya estabas. Sí, 100%. Para mí encontrar esos modelos en el primer trabajo fue fundamental. Yo de verdad me inspiré mucho, sobre todo en la pasión que tenían, en las cosas que hacían, en la dedicación que le ponían al estudio, al permanentemente formarse, y además obviamente al también contribuir, porque todas también daban clase, y fueron personas que de verdad me marcaron mucho, como que lo profesional, siento que me desafiaban un montón y que con ellas también conocí de que al final uno puede hacer una tremenda carrera y al mismo tiempo también formar familia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Veo que tomaste hartas decisiones en ese primer trabajo. En el fondo tú dijiste, es posible tener un cargo alto, formar familia. ¿Qué decisiones adicionales a ese tomaste que fueron relevantes en el cargo que estás hoy? Bueno, son 12 años que llevo dentro del banco y nos ha tocado vivir distintos momentos. Uno bien interesante que yo recuerdo como un lindo momento también para mí en lo personal,
En el 2017 viajé a Nueva York, un encuentro de Google, y me acuerdo que estábamos en una reunión y nos presentaron el concepto de la tarjeta digital, como la posibilidad de abrir una tarjeta online y poder pagar desde el celular. Año 2017, yo lo cuento hoy, parece como es la historia obvia porque es lo que pasa hoy en día. Pero en el 2017 era como que te mostraran un cohete a la luna, era una cosa bien, bien potente. Y me acuerdo que volvimos de ese viaje y yo llegué a Chile y le dije a mi jefe, nosotros tenemos que hacer esta tarjeta digital, tenemos que salir con este proyecto, tenemos que digitalizar esta experiencia, tenemos que ponerlo en el celular y salirnos de la tenencia de la tarjeta física como un requerimiento para pagar. Y al principio me miraban como raro, porque era como algo bastante desafiante. Y me acuerdo que me contacté con la persona que había dado la charla en Nueva York, que vivía en Europa, y lo llamé por teléfono y le dije, yo quiero ser tu primer partner en Chile en lanzar la tarjeta digital. Y nosotros por aquella época también estábamos creando la Digital Factory, que es como un hub tecnológico que nosotros tenemos para desarrollo de productos digitales. Así que ya el tema de tarjeta digital, de digitalizar el onboarding de la tarjeta ya se estaba hablando. Así que bueno, le pusimos bastante fuerza a tener un proceso que te permitiera abrir la tarjeta digitalmente, luego mirarla en tu celular y ponerla como para pago en el celular, como para poder tener la experiencia punta a punta. Porque hasta el momento todo el mundo hablaba de tarjeta digital, pero era simplemente hacer un onboarding digital y después tenías que ir a la sucursal a buscar la tarjeta. Acá lo que queríamos era transformar la experiencia, es decir, tú no tenés que ir a sucursal, tú no tenés que buscar el plástico, tú puedes hacer todo desde el celular. Y estuvo buenísimo, lo hicimos de la mano de Google primero, porque Apple Pay recién llegó hace 2 años a Chile, y fue muy transformacional y de verdad nos dio un salto en lo que es aperturas, multiplicamos por lo menos por 5 veces y fue muy, muy bueno. Así que esa fue una decisión como power de definir, yo vi esto, me gustó, me parece que es lo que realmente la va a llevar en el próximo tiempo, hagámoslo. ¿Y qué decisiones claves tuyas, más como de personalidad tuya, lograron eso? De fondo, me imagino que empujar a la organización siendo algo como bien disruptivo en ese momento, me imagino que toda tu pasión, tu fuerza, cuenta un poco ahí de qué es lo que llevó finalmente a que el proyecto fuera un éxito. Bueno, primero, yo cuando me engancho con una idea tengo un exceso de entusiasmo, entonces como que es muy difícil que alguien en el camino diga que no, porque es tanta la emoción o la pasión. Sí, la pasión, como que me embalo en la idea y para mí, además cuando empiezan a aparecer como los clásicos más racionales que te dicen que no, porque, digo, pero ¿por qué hablamos siempre del por qué no hablemos del por qué sí? Y siempre buscar el espacio, buscar la vuelta. Que también un poco conectando con el primer trabajo, es como que siempre a mí me gustó buscarle la vuelta a los temas. Y en esto no es distinto. Entonces, primero es como el entusiasmo que transmito, la seguridad. Yo a lo largo, cuando desarrollo proyectos, estoy muy segura que van a salir bien. Como que de verdad me conecto mucho con el final del proyecto y le creo mucho y empujo mucho y como que venzo todos los obstáculos porque siempre creo que se encuentra una solución. Y lo otro también que me mencionaste es el movilizar. Yo creo que tengo como una característica que me permite movilizar a los equipos para que las cosas pasen. Es una mezcla entre estructura, o sea, soy muy buena para llevar proyectos adelante, pero también en contagiar y movilizar y a inspirar a otros para que crean en esto y que desde la creencia y de la motivación logren que estas cosas ocurran. Así que bueno, de una idea a un hecho se hizo, se lanzó en 2018 y fue realmente transformador en la forma en la que hacemos negocio. Esa fue una. Comentaste algo bien interesante, esto de que siempre crees que va a resultar. Sí. Ahí te conectáis con tu intuición del lado positivo de las cosas, veis ciertos números que te ayudan a decir, lo voy a lograr y es un buen negocio. ¿Cómo? Yo te diría que primero soy muy optimista de personalidad. O sea, yo creo que las grandes cosas suceden cuando hay gente que cree que pueden suceder. O sea, creo que de verdad cuando uno se tiene una aspiración, lo primero es creérsela. Yo siempre le digo a mi equipo, un poco en chiste, un poco no, diciendo, yo necesito que ustedes se crean esto. O sea, si ustedes no me creen, ustedes no se creen, es muy difícil que lo saquemos adelante. Entonces, como que tener la convicción de que las cosas van a pasar es el primer paso. Sí. Y yo creo que también lo otro, ni que hablar que hay que tener visión estratégica. Yo en su momento, cuando presentaron esto, dije, esto es el futuro. No tuve ni una duda que eso era lo que se venía, pero también hay veces que uno toma decisiones que no resultan bien. Sí, y no por eso a veces le metí menos entusiasmo. Pero yo creo que
conectar con lo que estás haciendo y estar convencida de que esto es algo que va a transformar la forma de hacer banca o transformar la experiencia de los usuarios, es lejos lo más importante. Maravilloso, sí. Hace harto sentido con lo que dice Gil en sus libros, Actitud Mental Positiva y mucho de su literatura. Sí, ayuda del mucho. Deseo, que es fundamental. Sí. ¿Qué desafíos significativos has enfrentado y cómo lo has enfrentado? Mira, un desafío importante, que no fue solamente para el banco ni para mí, creo que fue para todos, fue la época de la pandemia. Cuando surgió la pandemia, nosotros ya veníamos en un proceso de transformación digital importante. Como te dije, esta historia que te contaba del 2017, 2018, la pandemia fue el 2020, claro. Pero ya nosotros estábamos convencidos de que en la banca el concepto de las sucursales 100% físicas iba a desaparecer, que la digitalización se iba a instalar y que teníamos que hacer esa transformación. Entonces ya estábamos en ese proceso, pero obviamente que un proceso de transformación no toma solamente 2 años, son más largos, y esto nos agarró como en la mitad, y en ese momento fue como decir, ¿cómo priorizo todas las cosas que tengo para, en primer lugar, cuidar a la gente? Nosotros éramos servicio declarado esencial, entonces teníamos puertas abiertas, por lo tanto, ¿cómo priorizo la salud de los trabajadores? ¿Cómo priorizo la salud de toda la gente que tiene que venir al banco? ¿Cómo de alguna manera me garantizo que las atenciones son rápidas para que la gente esté el menor tiempo posible y se pueda ir? ¿Cómo me aseguro de tener la mayor cantidad de procesos digitales para evitar que la gente tenga que venir cuando pueda hacer las cosas de su casa? Surgieron como un montón de preguntas, siempre poniendo a las personas delante. En el centro. Siempre. Y bajo ese mandato de cuidar a las personas, fue como fuimos priorizando, y la verdad que fuimos capaces de acelerar un montón de cosas para poder darle banca a la gente lo más posible de sus casas y que no tuvieran que salir. Y bueno, obviamente con un montón también de medidas que pusimos para ayudar a la gente a navegar una situación que en su momento era muy crítica y que nadie sabía tampoco cuándo se iba a terminar. Y ahí esa es bien significativa, en el fondo la pandemia nadie la esperaba, fue un periodo bien difícil. ¿Cómo te ayudaste o cómo tomaste esas decisiones de cómo avanzar? Me dices que decías, tengo muchas cosas por hacer, muchas cosas que por digitalizar en las sucursales. ¿Te apoyaste en tu equipo? ¿Cómo avanzaste en definir un buen plan? Mira, lo primero y más importante es que cuando vos tenés y pones al cliente en el centro, pero de verdad, o sea, cuando vos te pones y decís, a ver, en esta situación, ¿qué es lo más importante? Y en esa situación lo más importante era que la gente saliera lo menos posible de su casa. Y en ese sentido es, ¿cómo le facilito toda la banca lo más fácil que pueda, lo más rápido que pueda, ojalá desde su casa? No solamente digitalizando las experiencias, porque ese es un camino, pero también nos apalancamos mucho en el uso del chat. Nosotros tenemos WhatsApp para atender clientes, entonces trabajamos mucho con WhatsApp, mucho con videollamada, mucho con, bueno, obviamente con contact center, con teléfono, como poder poner a disposición todos nuestros canales para que la gente estuviera cuidada. Eso fue como lo más importante. Y por supuesto que esto apoyado por todo el equipo. Acá el equipo se unió más que nunca y acá tenemos que trabajar por un bien común que es cuidar a las personas. Y obviamente que asegurar la continuidad de los servicios financieros que eran importantes. Y nada, fue fácil, porque fue fácil en el sentido que cuando estamos todos claros con lo que hay que hacer, se prioriza bastante solo, porque ya sabés que las cosas que no tienen impacto sobre el cliente que estás atendiendo, las despriorizás nomás. Y fue bueno. Y tuvimos la suerte de tener un equipo también muy sólido. Esta Digital Factory que te mencionaba antes también nos ayudó mucho a desarrollar fuertemente el producto digital de manera ágil, rápida. Nosotros trabajamos con células ágiles, entonces íbamos sacando MVPs bastante rápido de los temas, íbamos testeando, íbamos viendo qué funcionaba, qué no. Y bueno, pudimos atender bastante bien a los clientes. Maravilloso. Y se ha notado. Sí, se ha notado el cambio de Banco Falabella. Se ha notado. Sí. ¿Qué habilidades y cualidades consideras que son fundamentales que debe tener un CEO? Pensando en nuestra audiencia que en algún momento quiere ser... A ver, lo primero y fundamental está en las capacidades de liderazgo. Al final el CEO es como el capitán que lleva el barco más chico, más grande, pero al final es tener el timón a cargo y en esa metáfora es primero entender hacia dónde hay que ir, que esto tiene más que ver con visión estratégica quizás que con capacidad de liderazgo, porque uno tiene que saber a dónde está dirigiendo la compañía y no para mañana, sino que ojalá con una mirada más de largo plazo, 3 a 5 años, entender el norte, entender cómo pongo los recursos a disposición para llegar a ese destino, que de nuevo no siempre es cerca, sino que puede estar más lejos, y en un mundo tan cambiante,
tener la habilidad de tomar decisiones hoy que van a impactar en la forma en la que hacemos las cosas en 2, 3 años más, no siempre es fácil. Así que eso yo creo que la visión estratégica, la capacidad de saber el norte es relevante. Y volviendo a la capacidad de liderazgo, yo creo que al final uno navega esto rodeado de un equipo grande, ¿no? O grande, chico, pero siempre rodeado de personas. Y para que esto funcione, tú necesitas que las personas confíen en ti, se inspiren en ti. O sea, nadie hace las cosas porque sí, la gente hace las cosas porque conecta con el propósito de lo que está haciendo. Entonces, generar, instalar un propósito en el equipo de trabajo y motivar a la gente, movilizar a la gente para que eso ocurra, es súper importante. Yo, en particular, personalmente, tengo la capacidad de liderazgo, la habilidad de liderazgo ha sido lejos lo que más he trabajado en mí misma. Siempre he querido que la gente acompañe el desafío, la aspiración que tenemos en el banco, pero no porque yo la digo solamente, sino porque realmente la cree y la siente en el cuerpo. Entonces, he tratado de inspirar permanentemente a los equipos a que también mostrarles que hacia donde estamos yendo es un lugar importante, lindo, que tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en las personas, y que cada uno tiene que buscar con qué conectar para que en el viaje hacia allá sea un viaje placentero y les guste y lo disfruten. Claro, buenísimo. Si pensamos un poco con tu agenda, que es bien difícil, en el fondo, bien intensa, ¿cómo te mantienes actualizado y cómo vas adquiriendo nuevas habilidades, sobre todo este tema que tú nombras que es súper relevante en una posición de hoy día como los CEO que tienen que tener fuertes habilidades de liderazgo? ¿Cómo te vas manteniendo actualizada tanto en ese ámbito o como en otros ámbitos que son más, me imagino, del mundo financiero, del mundo de transformación digital, que yo sé que a ti te encanta? ¿Cómo te mantienes actualizada? Lo primero y más importante es que yo creo que uno tiene que estudiar prácticamente toda la vida. O sea, yo te contaba que mi primer trabajo, elegí ese trabajo porque sabía que era un lugar donde me iba a poder seguir capacitando. Y para mí el estudio es permanente. Yo me fui a hacer un MBA en 2011 y me fui a hacer el MBA justamente porque encontraba que, bueno, uno hace el primer título, después agarra experiencia laboral, después refuerza con más habilidades de management, después volví a trabajar y no descarto volver a estudiar el día de mañana alguna otra cosa más formalmente. Ahora, en lo informal, el mantenerse actualizado es un deber en este rol. Es imposible llevar adelante una compañía en un contexto tan cambiante como lo que hemos vivido los últimos 10 años, si uno no está permanentemente entendiendo qué pasa alrededor. Uno no está en una isla, uno vive, digamos, rodeado en un ecosistema. Un ecosistema que avanza rapidísimo. A mí me apasiona leer cómo ha avanzado, por ejemplo, el ecosistema de pagos en Asia, que es completamente distinto al de acá. Qué ha pasado con el uso y la incorporación de inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos y cómo eso está avanzando, cómo ha sido la regulación en Europa, que muchas veces desde Latinoamérica importamos mucha regulación europea. Entonces, yo la verdad que estoy permanentemente estudiando, leyendo, también sigo mucho la actualidad, al final lo que pasa en la actualidad tiene también un impacto sobre lo que hacemos. Hoy en día mismo lo que está pasando a nivel geopolítico no está exento de cómo eso afecta a las tasas y cómo eso afecta al negocio bancario también. Y también aprovecho todas las instancias en muchas empresas acá en Chile que organizan muchos eventos, desde gremios, asociaciones, consultoras. La verdad que cada vez que nos invitan participo e invito mucho a mi equipo a que también lo haga porque creo que es súper importante escuchar qué es lo que está pasando y también escuchar de los pares. O sea, los pares me refiero a otras industrias, a otras personas que dirigen bancos, o sea, como que escuchar un poco las tendencias y cómo los líderes las están viviendo, lo encuentro fascinante. Me encanta, lo hago y participo muy activamente. Maya, y eso justamente otros CEO nos han comentado en otras entrevistas que delante el cargo de CEO es como bien solitario a pesar de que uno tiene un equipo, pero hay ciertas decisiones que obviamente uno no puede tomar porque involucran a los mismos equipos. ¿Tú tienes como una red de diferentes CEO que se juntan y conversan, así como pedir un café o y juntémonos para ver en qué está esta industria? ¿Tienen esas instancias? Mira, yo formalmente no. Perfecto. Pero he conocido gente en la vuelta, pero de manera más informal, donde tengo relaciones, también aprovecho mucho las instancias de los gremios, que hay bastantes gerentes generales y también conversamos temas atingentes a lo que está pasando en la industria, y obviamente que tengo también muchos proveedores del banco con los que también nos juntamos un montón y conversamos. O sea, en general, tal como decís, el rol CEO muchas veces puede ser solitario, pero yo creo que hoy
hay un montón de herramientas disponibles para no Sí, sentirse solo y compartir la gestión. Y además tengo mis pares. Yo también, al pertenecer a el una empresa grupo. que es regional, tengo mis pares en Colombia, en México, en Perú, y me apalanco mucho Eso es también muy en bueno. ellos para poder conversar internamente. Eso es muy bueno. ¿Qué consejo le daría a nuestra audiencia que en algún momento quieren tomar un cargo como el que tienes tú hoy? Bueno, lo primero que le diría es, yo creo que uno a lo largo de su carrera tiene que mostrar como mucho entusiasmo en todo lo que hace. O sea, al final, algo que es súper importante es que no hay que estar siempre pensando como en el próximo paso. Yo creo que la gente que se destaca es la gente que cuando está haciendo lo que tiene que hacer, lo hace bien. A veces nos preocupamos mucho de si nos están admirando como para dar ese próximo salto, y yo siempre digo que la gente que trabaja bien, hay alguien alrededor que siempre está viendo, y eso obviamente te permite seguir ascendiendo y creciendo. Creo que, como recién comentamos, el capacitarse es súper importante, el estar actualizado, el encontrar, digamos, capacitación permanente también muy importante. Y lo tercero también, los que trabajan sobre todo en corporaciones, que utilizan las instancias también de feedback para también manifestar el deseo de ser. Muchas veces nosotros como que no decimos que queremos ser CEOs o que queremos ser gerentes generales porque a veces como que nos da cosa. Yo creo que el expresarlo es importante para el desarrollo de carrera. A mí, al menos de la gente que tengo a cargo, me gusta entender cuál es la proyección que tienen, qué es lo que les gustaría hacer en el próximo paso, y obviamente como líder también apoyar para que eso suceda. Entonces creo que el expresarlo es importante, la capacitación es importante, pero sobre todo en el camino hacer las cosas bien. Qué interesante que es lo que dices, porque en el fondo de preguntarle a tu equipo también qué es lo que quieren, porque de repente uno pone energías en desarrollar a alguien y a lo mejor su camino no es ese, que es otro camino. ¿No? Y a veces nos pasa en reuniones que a veces dice, bueno, pero él, ¿no? Yo no sé si él quiere ser gerente general, ¿por qué tenemos que estar adivinando? Yo creo que es importante que esas conversaciones se den y que tener claro qué es lo que a ti te gustaría hacer en los próximos 10 años, en los próximos 5 años, dónde te gustaría estar. Como que esas preguntas es importante hacerlas y es importante que te las hagan y también Uno decir, hacérselas. sí, uno también, Sí, de todas primero, maneras. primero que todo. Maya, comentaste que eras mamá, ¿no es cierto? Que estás casada. ¿Y cómo equilibras tu vida familiar con tu vida laboral? Tú me decías que tomaste de referencia harto en tu primer trabajo y que fue como bien inspirador. Y en el fondo descubriste que sí se puede. Y yo comparto contigo totalmente esa mirada. No, total, o sea, para mí el equilibrio entre la familia y el trabajo es un mandato, no es ni algo opcional, o sea, es de donde yo parto. Yo parto de la base de que mi vida tiene una familia, tiene un trabajo y tiene que poder conciliarse. Y lo he visto, como te decía, bueno, con Patricia lo vi mucho y también trabajé un tiempo en JP Morgan y la CEO, así como ¿Ya? máxima, también tenía hijos y siempre hablaba del compatibility, como la idea esta de compatibilizar la familia y el trabajo. Yo soy muy respetuosa de los horarios laborales. En el momento en el que estoy trabajando, trabajo súper fuerte y non-stop y muy enfocada, pero soy una persona que respeta los tiempos, los míos y los de toda la gente que trabaja acá en el banco. Me parece súper importante estar presente en la crianza de mis hijos. Además, como les comenté, soy uruguaya y no tengo red de apoyo familiar, por lo Pues, tanto, sí. más importante aún estar presente. No hay un acto de mis hijos en el colegio que me pierda, no hay un solo cumpleaños que no esté, no solamente festejo, sino que para soplar velitas, los acuesto todas las noches. O sea, para mí es muy, muy importante estar presente. Creo que para todos debería serlo. Y también creo mucho que para que esto también suceda, tanto mujeres como hombres, bien importante fomentar mucho la coparentalidad, Sí. la corresponsabilidad. Acá en Banco Falabella impulsamos mucho la coparentalidad. O sea, tenemos un postnatal extendido para los hombres también. Nos parece muy importante que tanto mujeres como hombres participen activamente de la crianza. Entonces, cuando yo te hablo de estas instancias que no me pierdo, no es solamente yo, es como, tengo un montón de hombres trabajando, me van a decir que se van a tomar para ir al acto del hijo, el día del padre, el día de lo que fuera, me parece muy importante. Y siempre ha sido así. La verdad que me he sentido muy cómoda administrando eso y creo que es totalmente viable y que es una responsabilidad que todos los papás tenemos, el poder conciliar estos dos mundos. De todas maneras, de todas maneras. Y de hecho es un referente para tus propios hijos, en el fondo, de que sí se puede. Totalmente. Trabajar y estar presente. Exacto. Maya, nada más que agradecerte. No sé si quieres hacer algunas palabras de cierre para nuestra audiencia. No, te agradezco enormemente la A ti, instancia, ojalá a ti. que todos los que están escuchando les sirva y bueno, nada, feliz de contactarme con los que quieran también vía las redes y de poder contribuir
y apoyar a todos los que están en la carrera de ser CEOs. Muchas gracias, Maya. Agradecemos tu oportunidad. Sabemos que estás con una agenda muy full, así que más que agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Chao, Nos vemos en chao. otro capítulo de Camino al SEO. Muchas gracias.